Bienvenidos a The Angel of Freedom. Soy Lucy Valencia y en este podcast escucharemos a un educador, quien compartirá sus experiencias con la educación en el Perú y también en Francia, el país donde se encuentra desde hace más de 10 años. Me llamo Manuel, tengo 43 años, soy peruano de nacimiento. Nací y crecí en un puerto en el norte del Perú. Todos los estudios los he hecho en colegios nacionales, empezando por el colegio primario. En aquella época no existía la educación inicial cuando yo empezaba a estudiar. Entonces mis padres, por preocupación de padres de querer lo mejor para sus hijos, nos pusieron en una escuela, en una escuelita, una señora que daba clases particulares para niños que iban a empezar la escuela primaria. Entonces es allí donde aprendí las primeras letras, aprendí a leer, a contar. Y luego en el primer año de educación primaria, como los profesores vieron que la profesora, porque tenía una profesora en aquella época, vio que estaba mucho más avanzado que los otros niños, decidieron pasarme al segundo grado de primaria. Entonces yo no hice el primer año de primaria con otros niños en ese colegio nacional. A partir del segundo año y toda la primaria la hice en un colegio nacional. La educación estaba también separada, había colegios solamente para varones y colegios solamente para mujeres. Y es así como terminé la escuela primaria. Luego en la escuela secundaria seguía la misma separación, colegios únicamente más de chicos y únicamente de chicas. En el puerto donde yo crecí habían dos centros muy importantes. Uno era un colegio llamado Colegio San Francisco y luego el Colegio Las Mercedes, que era el colegio de chicas. La educación, en este caso, solamente de chicos o solamente de chicas, creo que acarreaba un problema de no tener una relación o no tener una convivencia con chicos y con chicas de nuestra edad. Entonces, yo creo que eso fomentaba un espíritu más machista, creo yo. La mía fue la última promoción de chicos. A partir de esta promoción, al siguiente año creo que ya se aceptaron chicas y era por el motivo siguiente, porque en aquella época era una época de crisis en los años 90, cuando yo terminaba la educación secundaria y el gobierno creo que había estipulado, había abierto un poco la educación a todas las iniciativas privadas y florecieron muchos centros privados, centros que recibían a chicos y chicas. Entonces creo que en ese momento los colegios nacionales se vieron en la dificultad de acceder al otro público con el fin de llenar sus clases, de llenar los grupos. Eso lo supe hace muy poco en uno de los viajes que hice al puerto, un reencuentro de exalumnos en la que uno de los antiguos profesores nos explicaba que habíamos sido la última promoción de jóvenes, de chicos en aquel entonces, y que a partir de nosotros la siguiente promoción ya fue mixta, ¿no? Y en un primer momento esa promoción solamente recibió una chica entre varones, ¿no? Todavía con la idea de mantener o la idea de los pobladores de pensar que ese colegio San Francisco era solamente de chicos. Luego de la educación secundaria decidí hacer estudios superiores. Al haber terminado los estudios superiores, que eran estudios técnicos en turismo, trabajé durante 3 años, creo yo, en un hotel de playa. Y después de esa experiencia ya no volví a trabajar en el sector turismo
y me dediqué a la enseñanza de idiomas porque a la par de los estudios que había hecho en turismo decidí eh, estudiar inglés y estudiar francés, pero fue más el francés el que me atrajo y incursioné en la enseñanza del francés en una alianza francesa. Hice una formación bastante corta, creo que fueron 6 meses en la alianza más importante del Perú, en Lima, una formación para profesores de francés. Y es allí cuando tengo la oportunidad de viajar a Francia y continuar una especialización en la universidad, en una universidad. Lo bueno que tiene Francia es que no importa en realidad si has hecho estudios universitarios, has hecho estudios superiores, que es lo más importante, y si has tenido experiencia en el campo en el que te quieres perfeccionar, lo puedes hacer. Existe algo que se llama VAE, que es una validación de experiencia y de conocimientos, y pude acceder a una formación universitaria aquí, una formación que termina en un máster 2 y después del máster 2 viene el doctorado, pero en el caso mío yo me quedé solamente con el máster 2 porque decidí trabajar en colegios enseñando español como lengua extranjera. Entonces, los logros que he conseguido aquí en este medio, en el medio francés, son justamente haber aprobado los concursos para profesores, las oposiciones para profesores, una oposición francesa. Tengo dos oposiciones, dos categorías aquí en Francia, y para comparar un poco la educación que yo he recibido y la educación que reciben estos jóvenes hoy en día, los que yo tengo en clase es completamente diferente. Es también creo por la época en la cual vivimos, una época de libertad de pensamiento. Francia se caracteriza por eso, por tener una libertad de expresión. La autocensura, creo yo, no forma parte del pensamiento francés. Entonces los jóvenes, a partir del respeto, pueden exteriorizar lo que sienten, lo que piensan, y creo que es una educación mucho más abierta. No es una educación permisiva, porque los jóvenes que tengo en este caso, pero yo hablo de mi caso, son jóvenes que respetan y saben cuáles son sus límites. Ya hay un respeto muy implícito desde el hecho mismo de llamarnos como señor o señora, en el caso de si es una profesora. Saben cuáles son sus límites, saben hasta dónde pueden llegar, y siempre y cuando con el respeto, de la misma manera que con sus compañeros. Todos los colegios aquí en Francia no son como el colegio en el cual trabajo, pero en todo caso yo creo que no somos los únicos. Creo que existen varios centros que tienen las mismas características que el centro en el cual trabajo, en el que la disciplina que, que tenemos en clase ya viene, creo, instalada, ¿no? Desde la familia. Sé, porque tengo colegas que trabajan en otros centros donde la educación, donde el trato con los jóvenes es mucho más tenso, pero en el caso mío, los últimos años los he trabajado, los he hecho en un centro donde me siento satisfecho por mi trabajo, donde los jóvenes aprenden lo que uno les enseña. En el caso mío se trata del español como lengua extranjera. Entonces el reconocimiento o la satisfacción de ver que los jóvenes se comunican y que no es una asignatura simplemente escolar, que tienen la obligación de aprobarla con un 10 o con un 11, sino que llegan a comunicarse contigo, con una persona hispanohablante.
de manera aceptable, ¿no? Entonces esa es la mayor satisfacción que tengo en este momento con los jóvenes con los cuales trabajo. Hay situaciones, por ejemplo, que tratamos en las clases de español, temáticas que son muy actuales, como por ejemplo el sexismo, la misoginia, la discriminación por etnia o por orígenes o por orientaciones sexuales. Todo eso es abiertamente tratado en clase, aparece en los manuales, en los libros de texto. Entonces, creo que eso ya es una política desde el Estado, es una política que viene desde el ministerio y el profesor no está haciendo nada que salga de los parámetros o de lo que la sociedad está viviendo en este momento, ¿no? Yo creo que esa es una gran diferencia con lo que se puede encontrar aún en los centros en el Perú o en América Latina, donde cuestiones como el sexismo y como la burla hacia la diferencia está todavía institucionalizada. Por ejemplo, lo último que vi en la televisión acerca de la burla en una serie de televisión muy seguida en el Perú, sobre una persona trans. Eso, por ejemplo, aquí no tendría cabida, ¿no? Aquí no, los mismos alumnos, pues si ven que se trata de una manera injusta a uno de sus compañeros, pues ellos son los primeros defensores, creo, de la situación. Como te digo, depende mucho del centro. En el centro en el cual trabajo, eso lo he visto. Y bueno, eso forma parte de la aceptación que impone esta sociedad. Entonces, yo creo que esas son las grandes diferencias del trato que tengo aquí yo como profesor y de lo que pueden producir o de las personalidades de mis alumnos, con lo que yo he visto en el Perú o con lo que he vivido. Bueno, hace muchos años que no entro a un aula en el Perú, pero yo creo que la televisión es aún un reflejo de lo que se sigue viviendo en muchas aulas en el Perú, sobre todo actos discriminatorios o actos racistas que forman parte de una normalidad que se termina institucionalizando a partir de la escuela y que se reflejan, por ejemplo, en la televisión. Es lo que te puedo decir sobre mi experiencia en estos dos sistemas, ¿no? Del sistema que vengo, que es el sistema peruano, y del sistema en el cual trabajo ahora aquí en Francia, ¿no? Eh, y eso es todo.